Perdón, y de la multiplicación. Propiedades de la adición y multiplicación. ¿Sí? Si nos damos cuenta, tengo un cuadro en la cual he ubicado las propiedades, el concepto y unos ejemplos, ¿verdad? Para, obviamente, visualizar y observar sobre cada una de estas leyes que reflejan, ¿sí? Las propiedades de la adición. También estas propiedades se pueden aplicar en la sustracción. Me va a indicar la primera propiedad la niña Aguirre María. Active su audio, Aguirre. La primera propiedad y el primer concepto. La resultativo es su suma de dos números enteros de otros números enteros. Ok, María. Esta propiedad, también llamada clausurativa, indica que al sumar dos números enteros o varios números enteros, ¿verdad? No solamente dos, puede ser dos o más números enteros, ¿verdad? El resultado siempre va a dar otro número entero. Como por ejemplo, si por ejemplo está el 123 más el 345, si nos damos cuenta, también nos da otro número, ¿verdad? Obviamente entero, como nos está indicando, obviamente, el ejercicio. Sí, también puede ser con números decimales, claro. Si yo sumo dos números decimales o varios números decimales, como resultado, ¿qué me da? Otros números decimales. Eso trata en este caso, esta propiedad clausurativa. Nunca se olviden, la propiedad clausurativa indica que si sumo dos o más números, el resultado me va a quedar otro número, ¿verdad? Ya sea entero o decimal, ¿verdad? Ya sea entero o decimal, ¿sí? Entonces, vamos con la siguiente propiedad. Elemento opuesto. Nos va a ayudar el señor Paul Peña. Al sumar un número con su opuesto, obtenemos como resultado 0. Gracias, Paul. Esta propiedad indica si yo sumo, si en este caso, cualquier número con su opuesto, el resultado es 0 siempre. Por ejemplo, si yo tengo el más 8, ¿sí? Siempre esta es una notación que siempre voy a sumar, ¿verdad? Pero estoy sumando ¿qué? El opuesto, ¿verdad? Estoy sumando su opuesto. Al 8 le estoy sumando su opuesto, por lo tanto yo sé que el resultado va a ser 0. Vamos a hacer lo contrario. El menos 11. ¿Cuál es el opuesto del menos 11? Al sumar el opuesto del menos 11, que es más 11, ¿verdad? Ese es el opuesto. El opuesto quiere decir que es el signo contrario, ¿verdad? El opuesto de menos 11 vendría a ser más 11. Al sumar el menos 11 con el más 11, siempre el resultado que va a ser 0, ¿verdad? Vamos con la siguiente. Conmutativa. Nos va a ayudar la niña Kerly Lilibet. Al sumar un número con su opuesto, obtenemos como resultado 0. Niña, propiedad conmutativa. Active nuevamente el audio. El orden de los sumados no altera el resultado. Muchas gracias, niña. Entonces, me está indicando aquí dos sumandos, ¿verdad? Aquí tengo un sumando
y acá tengo otro sumando, o sea, un restando, ¿verdad? Eso quiere decir, o sea, tengo dos términos, no quiere decir eso, que tengo dos términos. Y si le cambiamos el orden, igual el resultado tiene que ser el mismo, ¿verdad? O sea, en los dos el resultado me va a quedar menos 79. El resultado no varía, el resultado es el mínimo, menos 35 y menos 44 o menos 44 con menos 35. Ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, el más 8 con el más 7, es lo mismo que decir más 7 y más 8, ¿verdad? Le he cambiado el orden, pero sabemos que el resultado va a ser más 15 en ambos casos, ya sea con más 8 más 7 o más 7 más 8. Otra, si yo tengo el menos 2, puedo aquí yo asociar, en este caso, signos contrarios. Más menos 2 más 9, yo también lo puedo decir como más 9 y menos 2, ¿verdad? ¿Sí? Le cambio el orden. Eso dice la propiedad conmutativa. Si cambio el orden de los sumandos, ¿qué pasa con el resultado? No afecta en nada. Signos diferentes se resta, pero lleva el signo del número mayor y ahí estaría el resultado final. ¿Sí? Entonces, eso nos quiere decir en este caso esta propiedad, ¿verdad? Esta propiedad nos quiere decir eso. ¿Sí? Seguimos. Asociativa. Nos va a indicar la niña Fabiana Merchán. Asociativa. Si agrupamos los sumandos, el resultado no cambia. Gracias, Fabiana. Entonces, como lo indica la estudiante, aquí tengo 4 términos, o sea, 4 valores, 4 números, ¿verdad? 12, 32, menos 8 y menos 17. Si lo agrupamos de diferentes maneras, nos indica que el resultado no cambia, ¿verdad? Vamos a aplicar un ejemplo con respecto a esto. Por ejemplo, si yo tengo más 7, más 8 y menos 5, es lo mismo que indicar, ¿sí? 8 menos 5, primero aplico 8 menos 5 y después le sumo el 7. Igual, el resultado no tiene que cambiar. Vamos a ver, si yo digo 8 menos 5, me da más 3. Y este 3 le sumo con el 7, obviamente el resultado es más 10, ¿verdad? ¿Sí? Y es lo mismo que lo que voy a hacer acá. 7 más 5 queda más 15. Y al más 15 le resto 5, resulta, en este caso, más 10. O sea, si nos damos cuenta, si asociamos o agrupamos términos, obviamente el resultado tampoco va a cambiar. Viene a ser el mismo. Por último, la modulativa. Enrique. Si sumamos cualquier número con el 0, el resultado es el número. Muy bien, gracias, Enrique. Como lo indicó Enrique, si sumamos cualquier número con el 0, siempre el resultado va a ser el mismo número, ¿verdad? Ejemplo, si yo tengo menos 154 y yo le quiero sumar 0, hay varios estudiantes que cometen errores y dicen que es 0. No, ¿verdad? Entonces, como dice la propiedad, me queda el mismo número, obviamente con el mismo signo. Menos 54 más 0 resulta menos 54, ¿verdad? Y asimismo, si tengo un número positivo, 24 más 0
resulta 24. Y si tengo un número fraccionario, lo mismo. 3/4, le sumo 0, ¿qué resulta? 3/4. O sea, cualquier número, ya sea positivo o negativo, fraccionario o decimal, siempre me va a quedar el mismo número, ya que estoy sumando con una cantidad neutra. Y siempre al sumar con una cantidad neutra, resulta la misma expresión. Esa se llama propiedad modulativa. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta con respecto a esto? Si está todo entendido, por favor me levantan la mano y me indica que están todo entendido. Ok. Ok. Muy bien. Ok. Ok. Dígame, Samira. Profe, Dígame. yo podría repetir las dos primeras. Es que tuve un problema con internet, por eso no me pude conectar a tiempo. Ok, Samira. Bueno, aunque el video lo van a poder ver nuevamente, ¿verdad? Porque al momento que se graba una clase se envía. Pero bueno, para que lo entienda. Propiedad clausurativa indica que si yo sumo dos números enteros o cualquier cantidad numérica, siempre el resultado me va a quedar una cantidad numérica, así mismo. O sea, un número me va a quedar. Eso dice la propiedad clausurativa. ¿Verdad? Entonces, como el ejemplo que he ubicado aquí, si yo sumo 123 más 343, ¿qué resulta? Otro número entero, ¿verdad? Por lo tanto, yo indiqué, si yo sumo, por ejemplo, 3 más 2, como resultado me va a quedar un número de la misma especie, ¿verdad? Si yo sumo, por ejemplo, un número decimal, ¿sí? Como resultado me va a quedar otro número decimal. O sea, un número de la misma especie. ¿Verdad? Perdón, la suma sería aquí 5,5. ¿Sí? Y con respecto al elemento opuesto, indica si yo sumo un número con el opuesto, siempre el resultado es 0. Lo indiqué aquí, ¿verdad? Si yo sumo el 8 con su opuesto, cuando dice opuesto, quiere decir el signo contrario, ¿verdad? El signo contrario. Al sumar el 8 con su opuesto, siempre el resultado va a ser 0. Y aquí lo mismo. Si yo sumo el menos 11, lo sumo, por eso pongo más. Si yo sumo el menos 11 con su opuesto, ¿cuál es el opuesto de menos 11? Más 11. Por lo tanto, siempre el resultado va a ser 0 con respecto a su opuesto, ¿verdad? ¿Sí? Samira, ¿está entendido? Bueno. Ojalá que haya quedado, todo entendido con respecto a esto. Gracias, Samira. Ok. Asimismo, como las propiedades, como hay propiedades de la adición, también tenemos las propiedades de la multiplicación. Y es algo parecido, no hay algunos cambios nada más, ¿verdad? Asimismo, vamos con la propiedad conmutativa. Nos va a ayudar con la lectura la niña Herrera Sara. Conmutativa. El orden de los factores no varía el producto. No, muy bien, gracias. Esta propiedad sí la han escuchado, ¿verdad? Cuando dice el orden de los factores no varía el producto, pero la escuchamos de la siguiente manera. El orden de los factores no altera el producto, ¿verdad? O varía o altera es un sinónimo, es lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, 12 por 5 es 60. Es lo mismo que decir 5 por 12, ¿verdad? O como en las tablas de multiplicar. A veces nosotros nos aprendemos las tablas de multiplicar en forma mecánica con el mismo orden que está ahí. Pero no saben que la tabla de multiplicar, hay una técnica llamada tabla de multiplicar
resumida. ¿Qué quiere decir esto? Que yo indico que es lo mismo que decir 8 por 9 que 9 por 8, ¿verdad? 8 por 9, ¿cuánto me da? 72. Y 9 por 8 me da lo mismo, 72, ¿verdad? Entonces, no tengo necesidad de aprenderme la tabla del 9 si ya sé la del 8, porque con la del 8 yo sé que 9 por 8 es 72, ¿verdad? ¿Para qué yo voy a aprender ya la de 9? Si ya sé que 8 por 9 es 72. Por lo tanto, como el orden de los factores no altera el producto, es lo mismo que indicar 9 por 8. 8 por 9 es lo mismo que 9 por 8, porque los dos dan como resultado 72, ¿verdad? Por lo tanto, como lo estoy explicando aquí, 12 por 5 es 60, que es lo mismo que decir 5 por 12. Esa es la propiedad conmutativa que indica que el orden de los factores no altera el producto. Vamos con la siguiente propiedad y nos va a ayudar el señor Nicolás Mendoza. Todo número multiplicado por 0 es igual a 0. Gracias, Nicolás. Asimismo, a veces hay estudiantes que cometen errores y lo que hacen, ¿sí? Hacen lo siguiente. Si yo tengo, por ejemplo, 37 por 0 y los estudiantes cometen estos errores, ponen 37 mismo, ¿verdad? Entonces, no puede ser esto, ¿no? En la multiplicación, siempre el resultado va a ser 0 en la multiplicación. Pero en la suma, como lo he explicado anteriormente, daría la misma expresión, ¿verdad? O el mismo número. Eso indiqué en la propiedad pasada. Cuando sumamos en este caso con el 0, ¿verdad? En este caso es multiplicar con el 0. Al multiplicar con el 0, siempre el resultado va, en este caso, siempre va a resultar 0. Asociativa. Ortiz Jocelyn. Si agrupamos los factores, el resultado no cambia. Muchas gracias, Jocelyn. Así como hicimos con respecto a la propiedad asociativa de la suma. Si agrupamos varios factores, el resultado no va a variar, ¿verdad? Entonces, con respecto a este ejemplo, tengo el 3 por 4 por 5 y por 2, un ejemplo, ¿verdad? Es lo mismo que indicar, es lo mismo que agrupar el 4 por 2, ¿sí? Por el 3 por 5. O sea, estoy agrupando en 2, ¿verdad? ¿Sí? Sabemos que 2 por 4 resulta 8 y 3 por 5 resulta 15. Y al multiplicar 8 por 15 resulta 120, ¿verdad? Si lo hacemos de esta forma, tiene que dar lo mismo. Vamos a ver. 3 por 4 resulta 12. 12 por 5 resulta 60. Y 60 por 2, 120. O sea, si nos damos cuenta, si asociamos, si agrupamos, ¿sí? Cantidades en la cual se nos haga, en este caso fácil, el producto, lo podemos agrupar, lo podemos asociar con cada uno de los factores. Como es multiplicación, el conector, en este caso de operación, todo va a ser multiplicación. Por lo tanto, todos vamos a multiplicar, ¿verdad? Sacamos los resultados de cada paréntesis y esos resultados los multiplicamos y observamos que nos da lo mismo. Propiedad modulativa. Egma Gallardo.
Si al multiplicar un número con el 1, el resultado es el número. Es el mismo número. Gracias, Emma. Entonces, siempre, cualquier número, ya sea positivo, ya sea negativo, ya sea fraccionario o ya sea decimal o irracional, ¿sí? Siempre como resultado va a dar la misma cantidad. Siempre. Si multiplicamos 1.000.000 por 1, el resultado es 1.000.000. Si multiplicamos 5/9 por 1, el resultado siempre va a ser 5/9. Si multiplicamos 12,45 por 1, el resultado va a ser 12,45. Si multiplicamos la raíz cuadrada de 7 por 1, el resultado es la raíz cuadrada de 7. ¿Sí? Y así sucesivamente. Si multiplicamos un número negativo por 1, el resultado va a ser el número negativo. Por ejemplo, si multiplicamos -9 por 1, el resultado es -9. Eso nos quiere decir la propiedad modulativa de la multiplicación. Si multiplicamos cualquier expresión por 1, ¿sí? El resultado siempre va a ser la misma expresión, o sea, el mismo número, ¿verdad? Eso con respecto a la propiedad modulativa. Vamos con la propiedad distributiva y nos va a ayudar con la lectura el señor Steven Cruz. Steven, activa tu... Mande, profe. Propiedad distributiva. Bueno, Jeremías. La multiplicación de un número por una suma es igual a la suma de las multiplicaciones de dicho número por cada uno de los sumandos. Gracias, Jeremías. Entonces, esta propiedad implica que si tengo un número que está multiplicando un paréntesis, corchetes o llaves, cualquier signo de agrupación, ¿sí? Con respecto a un sumando o a un restando, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el número que está afuera multiplicando se distribuye, multiplicando para cada sumando o para cada restando, según el conector, en este caso de la operación, ¿verdad? Como el conector de la operación en suma, aplicamos un sumando, ¿verdad? Primero, ¿qué hacemos? Multiplicamos 3 por 5, ubicamos el conector de suma y después multiplicamos 3 por 8. Y esos resultados, ¿sí? Al final los tengo que sumar. Les voy a dar un ejemplo. Si yo tengo el 2 por, a veces no me indican el signo de la multiplicación, sino a veces me ponen un punto que quiere decir multiplicación. 4 más 3, ¿verdad? Lo que hago es lo que indiqué anteriormente. Ubico primero los productos de cada uno de ellos, ¿sí? El 2 por 4 lo puedo poner de esta manera con un puntito. 2 por 4, el conector de suma y después 2 por 6, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el número que está afuera se distribuye para cada sumando, quedando así el siguiente resultado. Primero lo que hago es multiplicar estos dos números. 2 por 4 resulta 8. Multiplicar estos dos números. 3 por 2, 6. Por lo tanto, me indica como el conector es suma, a 8 le sumo 6. El resultado es
14. Y ahí estaría resuelto el ejercicio. O si es un restando, por ejemplo, si me dice 4 que multiplica, ¿sí?, a 8 menos 5. Así mismo lo hago. Primero, ubico la distribución. El número que está afuera se distribuye para cada uno de los números que está dentro. Cuando digo distribución, se va a multiplicar, ¿verdad? Se va a multiplicar el 4 por el 8. Ubico el conector, en este caso de la operación, es una diferencia. Y después multiplico el 4 por el 5. ¿Sí? Quedando así el siguiente resultado. Asimismo, multiplico estas dos expresiones. 4 por 8 resulta 32 y 5 por 4 resulta 20, ¿verdad? Y observamos qué conector es. Es un conector de resta. Por lo tanto, tengo que restar a 32, le quito 20, resulta 12, ¿verdad? Pero no siempre el número que voy a multiplicar puede estar al inicio. También puede estar al final, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo 7 más 2, 7 más 2, y al final me ubican el número por 3. Esto quiere decir multiplicación por la derecha. Lo que hicimos anteriormente es multiplicación por la izquierda y ahora es multiplicación por la derecha, ¿verdad? Pero aplicamos absolutamente lo mismo. Voy a multiplicar el 3 por el primero y el 3 por el segundo. Siempre va a ser primero obviamente con el primero y después con el segundo. Asimismo, el 3 multiplica al 7. Ubico el conector, en este caso es de suma, ¿sí? Y al último, ubico la multiplicación 3 por 2, ¿verdad? En este caso, el resultado va a ser el siguiente. Multiplico 7 por 3, en este caso resulta 21. Y por último, 3 por 2, 6. Y al sumar el 21, en este caso el conector de suma, con el 6 resulta 27. Y así se aplica la propiedad distributiva tanto en la suma como en la resta. Hemos aplicado por la izquierda y también hemos aplicado por la derecha. Quiero saber si estuvo entendido la propiedad